Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio de Facebook Live. Gracias de nuevo, no me canso de decir gracias a cada una de las personas que nos escriben, a cada uno de los seguidores que nos escriben por las diferentes redes, diciendo pues los beneficios que ha dado estos conversatorios, a veces con la claridad y la profundidad que se puede compartir con ustedes acerca de el trastorno límite de personalidad y cuáles serían como las conductas tanto de las personas con trastorno límite de personalidad como las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, porque son ambos. Esta semana hablaba acerca de que a algunas personas el contexto los modificaba, los cambiaba, pero que también uno modifica el contexto como el contexto lo modifica uno. Y también estábamos hablando acerca de esta forma de cómo las personas no TLP, pero las personas también de TLP, cómo en esos contextos que se conviven son modificados, ambos son modificados, que puede que las personas con trastorno límite de personalidad puedan tener muchísima más fuerza por su hipersensibilidad, por la forma como aborda los cambios, la forma como aborda cada persona, cada situación o cada cambio, y que esto pues, nos puede sorprender, porque si estamos hablando con personas adultas, no se espera que esta persona que es adulta, pero que tiene trastorno límite de personalidad, aborde los cambios de una forma explosiva, una forma de amenaza. Pero igual todos a todos nos afecta, a todas las personas que estamos cerca, a las personas con TLP vamos a afectarlos, como ellos también se van a sentir afectados. Entonces también les doy las gracias porque en la anterior Facebook Live pues nos han compartido y nos han hablado acerca de estas afectaciones y que cómo pues les han podido ayudar a entender un poco más como la forma de convivencia con cada uno de ustedes y con las personas con trastorno límite de personalidad. Les agradezco mucho cada compartir de sus experiencias, también de sus momentos difíciles que pasan a diario con situaciones que no se pueden como entender o no saben qué es lo que está pasando, y que nos escriben y que nos comparten estas experiencias, pero también como que buscando como una ayuda, buscando también como una respuesta a ciertas situaciones que cada uno de ustedes van viviendo con las personas con trastorno límite de personalidad, como también personas con trastorno límite de personalidad que nos han escrito y nos han dado pues las gracias que la forma como se describe el trastorno, la forma como podemos llegar casi a la esencia, a la misma esencia del mismo trastorno, ellos han podido entender y han podido ayudarse a mejorar o a cambiar. Todas estas participaciones que nos dan, les damos las gracias, de verdad que sí. Muy bien, ahora vamos con un tema también que lo propuso un seguidor de nuestras redes, y es acerca de las redes sociales y las personas con trastorno límite de personalidad. Gracias a la persona que nos dio el conversatorio de hoy. Sabemos muy bien que las redes sociales, que el internet, sabemos que el internet ha sido de mucha ayuda, de gran beneficio, y ha sido un gran facilitador en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos visto la prontitud, la ligereza, la facilidad que podemos ir llegando como a diferentes entornos, contextos de cualquier parte del país.
o cualquier parte del mundo. O sea que ha sido un gran facilitador. El Internet ha sido un gran facilitador. Pero también nos puede, nos pueden limitar, nos pueden también limitar o nos pueden también llevar a otros extremos, como son, por ejemplo, las redes sociales. Entre las redes sociales tenemos, por ejemplo, lo que es el Kawaii, el TikTok, el WhatsApp, el YouTube, el Instagram, el Facebook, el Twitter. Todas estas redes sociales nos aportan y nos han ayudado muchísimo. Una de las ayudas que nos han aportado es estos conversatorios, ¿cierto? Pero también se han visto afectados ciertos porcentajes de personas que han desarrollado una adicción al Internet y a las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que ese gran porcentaje está las personas con trastorno límite de personalidad. Sabemos muy bien que cuando se es niño, los niños se entretienen muchísimo con la televisión, se entretienen muchísimo con los juegos o los figuras infantiles, y ellos entienden muy bien y se divierten y gozan e interactúan, además interactúan. Pero cuando se va avanzando en edad, estamos viendo que la gran mayoría de las personas se van encerrando o se van aislando del contacto social para introducirse dentro de estas redes sociales o dentro del Internet. ¿Qué pasa? Que pueden pasar horas y horas y horas, y horas es más de 2 horas diarias, más de 2 horas diarias, interactuando con estas redes sociales. Algunos empiezan a verse que es tan real a compartir en el día a día, que hasta comparten su vida íntima. Nos vemos que su vida íntima empiezan a hablar en estas redes sociales porque están tan inmersos en ella que no se dan cuenta que se llaman sociales, o sea, que se van más allá de, o sea, es un abanico demasiado complejo y abierto, totalmente abierto, pero estas personas con trastorno límite de personalidad no ven esto, no ven sino la interacción que se da en el día a día con estas personas, y por tener esa interacción del día a día con estas personas, es que ellos empiezan a crear unas amistades, y esas amistades empiezan a tener tanta intimidad que no logran ver que es virtual, o sea, que hoy están y mañana no pueden estar, o que mañana están y que pasado mañana pueden entrar más personas dentro de ese grupo. Pero igual ellos no diferencian entre esa amistad que acaba de tener y que ya por tener 8 días de hablar consecutivamente ya es mi amigo, ya es mi amiga, no diferencian, y ellos empiezan a darle toda su intimidad, toda la parte personal a estas redes sociales. Hace algún tiempo, por estas redes sociales hubo alguien que se obsesionó y pensaba que iba a ser la madre de un cantante, la madre de sus hijos, porque estaba buscando un vientre alquilado. Lo cierto del caso es que ella, por estar en esa interacción con esta red social de esta persona, de este cantante, ella se autoeligió y fue hasta donde tenía que ir, se desvió de un país a otro para que fuera ella, como yo soy la elegida de tener tu hijo, yo te presto mi vientre para tu hijo. Y eso fue una locura. Pues claro, terminó en un hospital psiquiátrico. Pero les quiero contar con esta historia es que no conocen, no diferencian, no es que no conocen,
no diferencian entre lo que es la realidad y lo que es lo virtual. No hay, no, para ellos todo es igual y se pueden ir horas, vuelvo y les digo, horas y horas y horas. En estos días hablaba con una mamá y me decía, no, lo que pasa es que él de noche no duerme, pero duerme todo el día. Ah, lo que pasa es que ya la higiene del sueño ya empezó a cambiar de este menor de edad. ¿Por qué cambia? Porque quiere decir que en la noche está en las redes sociales, toda la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, que ya a esa hora quiere dormir hasta las 11, 12 del mediodía, ¿ya? Entonces ahí es donde las mamás, sobre todo con los menores de edad, deben de tener mucho cuidado y mucho seguimiento para que no empiecen a cambiar estos horarios de la higiene del sueño. También se puede ver que están inmersos también mucho, inmersos tanto en las redes sociales, pero también en los juegos de azar. O también inmersos en esos otros juegos que son gratis, que es de autorretos, y recuerden que las personas con el trastorno límite de personalidad, para la parte intelectual, ojo, la parte intelectual, o sea, para la inteligencia intelectual o las habilidades blandas, allí no sufrió ningún trauma, ¿cierto? El trauma fue emocional, no intelectual. Entonces ellos se autorretan y juegan y juegan y juegan horas y horas. Pero también vemos que dentro del mismo juego van saliendo grupos y ellos van siendo muy selectivos en esos grupos para poder estar interactuando y jugando. Pero igual, ellos no miran, no van más allá de lo que están haciendo, y de lo que están haciendo es que solamente están cumpliendo un deseo, y es el juego por el juego, o es el hablar por el hablar y la otra persona sacando la información, como también ha pasado casos con estas personas que están detrás de lo virtual, que se están dando cuenta que hay personas que son demasiadamente ansiosas o solitarias o depresivas, que inmediatamente empiezan a seducirlos hasta llegar y que su parte íntima, o sea, su desnudez, empiezan a tomar fotos y están totalmente desnudos, pero ¿cuál es el fin? Que empiezan a extorsionarlos, pero igual ellos no lo ven hasta que no llega esa extorsión. O sea, uno les puede decir, mire, esté pendiente, eso no es, las redes sociales no es para esto, las redes sociales no es para contar su vida íntima, las redes sociales no es para mostrar su mundo interno, su mundo familiar, su mundo que es algo tan personal, tan íntimo, no es para mostrarlo. Entonces, para eso hay muchos detractores detrás de las redes sociales. Y la gran mayoría utiliza son extorsiones, pero es hasta que llega la extorsión que no caen en cuenta que ya no son sus amigos. Hace tiempo llegaba con alguien muy cercano y me decía, hoy no, voy a ver tal programa, voy a ver a mi amigo tal. ¿Tu amigo tal? Sí, mi amigo tal, el programa de tal programa. Y yo decía, ya hiciste amigos allí. Sí, y estamos hablando de la televisión. Ya hice amigos, la familia tal. Y yo hablo con ellos. Hablas con ellos, interactúas con ellos. Se murió el papá. Y entonces, ¿qué vas a hacer? No, estoy muy triste. ¿Ya? Entonces, mírenme que las personas que tienen esta adicción y que son personas que con este trastorno viven unas realidades que no son realidades. Viven en 2 o 3 mundos, como se puede decir, como mundos virtuales, o sea, o el metaverso, o el multiverso, que no son reales. Simplemente lo único real es la persona que está imbuida 2, 3, 4, 5 horas en ese entorno de redes sociales, pero no se sabe qué está pasando detrás de esas redes sociales. Entonces, el internet y las redes sociales sí son importantes, son demasiadamente importantes hoy, pero hay que saber para qué son importantes. Hay que saber cómo controlarlos. Hay que saber cómo hacer
cuando la persona con trastorno límite de personalidad está imbuido o en los juegos o en las redes sociales o en el internet, para saberlos sacar, para saberles, hey, miren, es que estás afectando mi entorno, tú estás en mi entorno, yo estoy en tu entorno. Entonces, ¿cómo vamos a tener esta comunicación? ¿Cómo vamos a compartir comunicación? Y irlo sacando. No es fácil, créanme que no es fácil. Porque lo primero que dicen es que estoy jugando Sudoku. Ah, sí, esto es para desarrollar la intelectualidad. No, no es para desarrollar nada, no es que para evitar el Alzheimer, no, es que ellos mismos se autorretan. Entonces ellos están apostando con el tiempo del juego y la capacidad que tengan ellos. ¿Ya? Entonces también hay que decir, no, es que ese Sudoku, no, eso es intelectual. No, tampoco. No, porque todo debe tener un tiempo. Hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para comer, hay un tiempo para socializar, hay un tiempo para compartir, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para estudiar. Todo hay un tiempo, ¿ya? Entonces, en esos tiempos es muy importante que ellos ellos no aceptan esas rutinas. Las rutinas que tenemos las personas que no tenemos TLP no las aceptan. Pero las rutinas que ellos manejan, que son rutinas que tienen que ver con más allá de lo que es el orden, o sea, más allá del desorden, más allá de los límites, ellos sí manejan esas rutinas. Entonces hay que irlos sacando de esas rutinas no saludables, pero hay que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque no lo podemos, recuerden que no podemos alzar la voz. Segundo, no podemos decirles, hay que saber decirles cuáles serían las palabras o los conectores para que ellos no se sientan que los están ofendiendo, que se están sintiendo atacados. Pero sí que ellos se vayan dando cuenta, y hay que repetirles, que la gran mayoría de las personas con TLP gritan, insultan, hieren, pero por favor, no se tomen nada personal. Nada es personal, créanme, nada es personal. Aunque yo, sin TLP, créanme que a veces caigo en lo personal, a veces me dejo llevar por esa parte personal. Pero ¿qué es la diferencia? Que uno cae en cuenta y sale de ahí. Las personas con trastorno límite de personalidad, no. Ellos siguen y siguen porque eso es como una adicción. Y esa adicción es a estar en el pero, en la culpa, en el ayer o en el mañana, ¿ya? Pero no estar en el mismo contexto y en el mismo espacio y en el mismo tiempo, muy pocas veces, demasiadas pocas veces. Siempre están ellos mostrándonos el pasado, siempre, casi siempre nos están mostrando el pasado, y casi siempre cuando uno les hace un llamado de atención a las personas mayores, ¿cierto?, a las personas adultas o a las personas que están menores de edad, pero cuando uno les llama la atención a las personas adultas, uno espera que que tengan como un autoanálisis, una autorreflexión, como una especie de silencio y de observación a través de qué es lo que está diciendo la otra persona. ¿Será que sí? ¿Será que tendrá razón? Ellos no tienen, porque no es que, ojo, no es que no tengan la capacidad, sí tienen la capacidad. Lo que no tienen es el entrenamiento para que ellos adquieran ese control voluntario de las emociones. Ellos pueden perfectamente adquirir ese control voluntario. Hay dos formas para adquirir ese control voluntario. Ese control voluntario se obtiene porque ellos se encontraron ante una situación que ya ellos están viendo que están perdiendo amistades, están perdiendo familia, están perdiendo familiares, pero además están perdiendo área laboral, productividad financiera. Y esa parte es delicada para ellos. Entonces, que estoy cambiando constantemente de lugar de trabajo, constantemente me hablaron, me exigieron, me largo, me hablaron, me exigieron, me largo, me hablaron, me dijeron que hiciera esto, me largo. Entonces, cuando ya ellos se sienten afectados en sí mismos, entonces ahí sí nos buscan el psicólogo.
Entonces hay algunos que sí buscan el psicólogo porque ven en ellos que algo está faltando. Y entonces cuando ellos buscan, es interesante porque ellos se proponen a que, o sea, se asumen el reto de aprender y a aceptar el entrenamiento. Pero las personas que no se han logrado ver y que solamente llegan porque la esposa me tiene cansado de decirme, porque mi mamá me tiene cansado de decirme, porque mis amistades me tienen cansado, pero créanme que cuando llegan es cuando dicen me mandó fulano, me mandó perano, me soltó sultano. Ahí podemos decir que no es adulto, todavía él no es consciente de lo que está pasando con él mismo. Entonces ahí es donde uno todavía no está listo para una terapia. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hasta luego, como usted todavía lo mandan, como usted todavía no es adulto, entonces cuando usted tome la decisión por usted mismo, que usted lo necesite, entonces regrese, ¿cierto? Porque entonces cuando uno empieza a hacer la terapia, la culpable es la persona que lo envió. Es que yo estoy aquí por mi mujer, es que mi mujer me dice, ¿ya? No inicie ninguna terapia. Lo ideal es que no, o el profesional no haga el intento de iniciar una terapia. ¿Por qué? Porque todavía no está consciente de que él tiene un problema o ella posee un problema. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, no. Es que mi mamá me dice, que le dijo su mamá, que es que yo no soy sino pegado a un computador. Ah, tu mamá te dice que estás pegado a un computador. Si tú qué edad tienes, tengo 21 años y tú te has dado cuenta si estás pegado al computador. Pues yo no me estoy dando cuenta. Ah, no. ¿Cada cuánto sales de la habitación? No, pues todo me lo llevan a la habitación. Ah, todo te lo llevan a la habitación. Ah, muy bien. Pues le dije al joven, ¿sabe qué? Dígale a su mamá que venga, por favor. Usted no necesita terapia. Dígale a la mamá que venga. ¿Ya? Ah, pero ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Es que el que estaba pegado del computador es él, pero es que ella le lleva todo a la habitación. O sea, ¿a qué tiene que salir si todo se lo lleva a la habitación? ¿A qué? ¿Cierto? Entonces, cuando llega la madre, empezamos a hablar y empezamos a que ella mermara para irlo sacando de la habitación y sacarlo del internet. Sobre todo sacarlo del internet con los juegos de grupos o juegos individuales. Entonces, ahí empezó a mejorar la situación, ¿ya? Entonces, ahí es donde el profesional es el que debe de evaluar la persona que viene y la persona que en realidad debe de hacer terapia, ¿ya? Para que se entrene uno y se entrene el otro. En este sentido, ¿qué quiere decir entonces? Que en las redes sociales, para que la persona con trastorno límite de personalidad salga de esas redes sociales, porque las redes sociales también se utilizan para otras cosas, como por ejemplo cuando tiene un romance, cuando ellos o ellas tienen un romance. Ah, no, eso no hay segundo que suelten el celular, que suelten, porque WhatsApp es otra red social que también absorbe y mucho que absorbe, ¿ya? Entonces cuando están en esas infidelias, como se dice, o esas infidelidades, empiezan ellos a presionar, pero ¿qué estamos viendo allí? Las emociones. ¿Y qué hay que controlar? Las emociones. Vuelvo y les digo, cuando están en esas redes sociales, en las redes sociales, porque estamos hablando de que necesito más like, o necesito más K, o necesito, ya, entonces hay una apuesta y hay un autorreto, pero no hay nada más, ¿ya? O cuando es que te llamo luego, estoy después, no me toquen acá, no me vayan. Entonces empiezan ellos a dejarse absorber por esas redes sociales. Entonces las personas que estamos alrededor
Hay que aprender a leer todos estos movimientos para saber, no echar cantaleta, por favor, no echen cantaleta. Perdemos el año. No es de echar, mírame, vos que te pegás, vos que estás, vos que tenés, vos que no participás, vos que no hablás, vos... No. Si eso fuera la solución, créanme que yo ya les hubiese dicho, echen cantaleta, que eso es lo que sirve. No es sino que desgastes en ahí, en ese punto, para que la persona deje las redes sociales, la persona deje el internet. No, no es así. No, es desde la observación. ¿Qué es lo que le está llamando la atención? ¿Por qué le estará llamando la atención? ¿Por qué? No, es que él es pegado de la televisión, es pegado del... ¿Por qué? Vamos, ven, vamos a llamarlos. Vamos a tener una reunión, hagamos algo para que nos reunamos, algo para que diario tengamos 20 minutos, pero 20 minutos para poder hablar, 20 minutos para poder tener este contacto, pero reales. Son 20 minutos reales, diarios. Y ahí ustedes van sacando, van buscando la forma de cómo ellos vayan saliendo o del internet o de las redes sociales o del WhatsApp. ¿Por qué? Porque es que además hablando con él y me decía, es que también hay algoritmos. Ah, claro. Cuando uno va y busca algo, un objeto o algo, hay otro acoso. Y es el acoso del algoritmo. Entonces están constantemente enviando imágenes. Entonces si vos entraste a una red de juegos, constantemente el algoritmo te está acosando. Y te está acosando y te está mostrando y te está acosando y te está mostrando y te está acosando y te está mostrando. Otro es cuando por casualidad o algo les gusta lo que es la pornografía, inmediatamente ese algoritmo te está acosando, te está acosando, te está acosando, te está acosando. Cuando esto sucede y la persona tiene trastorno límite de personalidad, no hay forma de cómo sacarlo de ahí. La única forma es que deje el internet, que deje las redes sociales. Pero para hacerlo, pues yo les digo, se necesita, queramos o no queramos, se necesita un entrenamiento. Y el entrenamiento tanto es de la persona con trastorno límite de personalidad como la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Recuerden que estamos en el mismo contexto, estamos en el mismo entorno, pero nos afecta que ellos viven en un tiempo y en un espacio diferente. Ese tiempo y ese espacio diferente nos afectan y también afectamos a ellos porque entonces estamos encima pidiéndoles que dejen eso y que se pongan a estudiar, que aprovechen el tiempo buscando trabajo o creando algo o haciendo algo productivo. Pero ¿qué pasa? Así no funciona. Necesitamos apropiarnos de un conocimiento, de saber qué es, por qué ellos buscan esos espacios de interactuar virtualmente, cuál es el miedo a tener un contacto físico, social, cuál es el temor del por qué estas personas no sostienen unas amistades en el tiempo, por qué están hoy en un grupo y de pronto ya no están en ese grupo y uno le dice, no, es que me aburrí, no, es que esa gente no sirve, no, es que esas personas no son compatibles conmigo, no, es que esas personas son más bien raras, no, es que es ellos, o sea, el ambiente los afectan ellos afectan al ambiente de la persona con TLP, ellos nos afectan, a las personas con TLP nos afectan, pero ellos no afectan ese entorno. Entonces ahí es donde ustedes deben de reflexionar un poco, ¿qué está pasando? Si siempre el otro es el que afecta, y por eso es mejor en las redes sociales, y por eso es mejor tener amigos en las redes sociales, y por eso es que llegan a tener tanta intimidad ellos, pero las personas que están tras esa virtualidad no están interesados en tener amistades porque lo que les interesa es un negocio, porque todo es un negocio. Las redes sociales es un negocio, la internet es un negocio. Ahí es donde tenemos que saber elegir para qué nos sirve ese negocio.
¿Para qué nos sirve este servicio? ¿De qué? Porque es que todo se paga. ¿Ya? Entonces, ahí todo eso es en el negocio, pero ahí es donde nosotras las personas no TNP debemos de saber leer esas situaciones, esas diversas situaciones, ¿ya? Que nos afectan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrénense. Entrénense para que lean ese lenguaje, entrénense para que miren cómo poder abordarlos a ellos, irlos sacando del internet, irlos sacando de las redes sociales, irlos sacando de los juegos, irlos sacando de la porno, irlos sacando de tantas adicciones que van saliendo, porque es que esto es un abanico demasiadamente amplio. Entonces, cómo irlos sacando y empezar a que empiecen a interactuar, a hablar y a tener el control voluntario de las emociones. Cada cambio es una crisis y que cada cambio sea cada vez menos crítico para ellos. ¿Por qué? Porque ellos están controlando esas emociones. Entonces, que empiecen a tener amistades reales, conversaciones reales. Esta es la única forma que ellos se van a lograr ver. Pero mientras tanto, se van a ir perdiendo. Créanme que cada vez van perdiendo identidad a través de la internet, a través de las redes sociales. Y cuando queramos prestarle atención, pues ya es muy difícil porque pueden terminar en un psiquiatra. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasemos entonces al conversatorio. Hola, Eli. Perdona las preguntas. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se conectaron hoy. Por acá estoy pendiente de sus dudas e inquietudes para hacérselas llegar a la doctora. Por acá nos dicen: doctora, un gran saludo. ¿Será posible que el exceso de redes, de noticias y de la situación de cómo está de nuevo el concepto de la sociedad pueda afectar a tal grado de sentir coraje y aislarse de todo? A ver, lo que pasa es que es muy importante, es demasiadamente importante tener conocimiento de la actualidad, de lo que está pasando en el entorno. Es importante, pero también es muy importante saber va a ser como el discernimiento, lo que sirve, lo que no sirve, la noticia que es sensacionalismo y que simplemente está buscando detrás de eso, está buscando esto o aquello. Y qué es lo que me puede afectar, qué es lo que yo puedo solucionar y qué es lo que no está al alcance de mis manos. Entonces puede uno empezar a seleccionar qué quiere ver, qué no quiere ver y qué es lo que, hasta dónde quiere escuchar. Ok, por acá también nos dicen: doctora, una persona con TLP puede ser adicta a las redes sociales y eso podría ser característico del trastorno. Sí, les digo, ¿por qué? Porque las personas con trastorno límite de personalidad, lo difícil para ellos es socializarse. La socialización para ellos es difícil, pero ¿por qué es difícil? Porque vivimos en un mundo cambiante y cotidianamente cambiante. Y esos cambios, ellos los alteran. Y las personas que hoy estamos hablando, tenemos esta interacción, el día de mañana a lo mejor ya no quiero hablar contigo, sino que te quiero saludar y voy a ir a hablar con el otro. Para las personas con trastorno límite de personalidad, eso es una amenaza. Ya, entonces, ¿qué está pasando? En las redes sociales no hay nada de eso. En las redes sociales entra a cualquier red social y va a encontrar siempre gente. Siempre va a encontrar gente. Gente que le habla o robotinos que le hablan. Pero siempre va a encontrar. Y la forma del lenguaje que ellos utilizan es un lenguaje universal. ¿Ya? Uno le va a decir, no va a empezar a hablar cosas íntimas, ni va a discutir de cosas íntimas, ni de cosas muy personales, sino que va a ser algo tan general y entonces ellos empiezan a tener muchísima más comunicación con estas redes sociales porque nada es personal y nada los llevan a lo personal. Por eso es que son tan atrapadoras. Aún más, para las personas no TLP, hay personas que a veces nos dejamos llevar y uno dice, no. Uno empieza a tener el propio control voluntario, ¿cierto? Y dice, no más, se apaga esta red, se apaga el celular, se apaga el internet, pero ya salgamos de esto. Mientras que ellos no tienen esa posibilidad
de tener ese control de esas emociones, a no ser de que, se hagan un entrenamiento en ellas. Por aquí nos dicen, doctora, escucharte me ha sido tan útil, no me pierdo un en vivo suyo, no dejes de hacer este espacio, te lo agradezco. Gracias por ese reconocimiento, gracias. Por acá también nos dicen, buenas doctora, evitar estar tanto tiempo encerrada es que siempre quiero estar sola. A ver, pero ¿es porque quiere estar sola? ¿Es una persona que tiene trastorno límite de personalidad o es una persona que no tiene trastorno límite de personalidad, pero pasó, digamos, un episodio difícil a nivel emocional que todavía no ha podido superarlo? No sé cuál de las situaciones. Ok. Por acá, por el WhatsApp nos dicen, hola doctora, ¿por qué la persona con TLP usa las redes para difamar o generar otro tipo de conflictos? Ejemplo, hace un taller virtual de escritura y las primeras clases es muy lindo. Luego interactúa con los participantes del grupo. Se pelean y termina todo en un gran problema. Esta situación la veo bastante seguido, incluso participando con otro nombre o con otra identidad en las redes. A ver, lo que pasa es que sabemos muy bien que cuando uno está en estas redes sociales, va a haber gente que le agrada tu rostro, no le agrada tu rostro, le agrada la forma como tú abordas cada tema, y hay otras personas que no le van a agradar. El que empiecen a hablar cosas disonantes, llamemos así, fuertes y disonantes, pues es que estamos en una red social, es abierto. Hay momentos en que dicen cosas fuertes de mí, dicen cosas muy disonantes, pero igual, gracias por participar. ¿Pero por qué? Porque está lanzando un concepto, está hablando de un concepto, pero eso es respetable. En el momento en que tú entres en esos juegos emocionales de las otras personas, ahí es delicado. Mejor dicho, escríbanme por el interno, por favor. Por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, soy TLP, tengo 23 años y en mi opinión personal las redes sociales me ayudan a olvidarme de ciertos problemas en mi casa con mi familia que me frustran. Y esto me calma y me ayuda mucho, me entretengo. Gracias por participar. Claro que te debe entretener muchísimo porque te saca del mundo real. ¿Y qué es el mundo real? El mundo real es mamá, papá. ¿Y qué está pasando en el entorno? Lo que yo te decía. Que así como el entorno, que en ese entorno es mamá y papá, te afecta a ti, créeme que tú también estás afectando ese entorno de mamá y papá. ¿Qué es lo ideal? Que no salgas, que no te dediques a ver redes sociales en ese momento, sino que tengas como la posibilidad de reflexionar un poco de qué es lo que están diciendo ellos, de qué están tratando ellos cómo me ven, por qué me están viendo así, qué debo de mejorar, será que sí debo de mejorar, será que hablo con otra persona acerca de este asunto, pero ya con una persona física, de esta persona que mamá dice esto y esto, pero sin cambiar el contexto de lo que cada persona dice. ¿Será que hablo con esta persona y digo, ve, si esta persona me está diciendo esto y esto, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque no lo entiendo, porque también eso es real. La gran mayoría de las personas con TLP no están entendiendo las exigencias del medio, no entienden esos protocolos del medio, del entorno, no lo entienden. Y como no lo entienden, entonces ellos hacen una represalia, una forma de resolverlo, pero no de la mejor forma, sino de la forma que un niño sin experiencia, menor de edad, digamos hasta los 12 años, lo hace, y es tirando todo, gritando, haciendo una pataleta y largándose, ¿cierto? Pero ahora como tienes 23 años, entonces el niño creció, el niño es grande, ahora necesitas es que ese niño grande lo lleves a la madurez de los 23 años y proponte a preguntar qué ven en mí, por qué ven eso en mí,
¿Por qué me insisten tanto en decirme lo mismo, más de lo mismo? ¿Qué hay ahí de cierto? Reflexiona un poco. Ok, aquí nos contestó la persona que le preguntábamos que ella hacía sentir sola, si era una persona con diagnóstico de TLP. Doctora, sí, tengo TLP y me aíslo de todo. Yo no veo redes sociales, solo tengo Facebook para poder escucharla. Gracias. Sería importante, muy importante que busques un psicólogo que tenga esta especialidad del trastorno límite de personalidad para que te ayude a verte, busques cuál fue la causa del trauma que te llevó a este trastorno y que buscas estar sola, ¿ya? En la medida en que tú vayas buscando qué está pasando en ti y que queramos o no queramos, nos dieron lenguaje, somos por naturaleza seres sociables. Entonces, para que no te aísles y te ayudes y te apoyes, busca entonces este terapeuta para que te ayude y ya empieces a interactuar con las demás personas. Por acá nos dicen, buenas tardes doctora, agradezco compartir sus conocimientos para poder entender a las personas con TLP, para conocer y entender su lenguaje. Hace unos meses me terminó mi pareja con TLP a través de una foto que me envió teniendo relaciones sexuales con otra persona. Después de unos meses me volvió a contactar y según tiene una pareja, mencionando que me extrañaba y quería tener pláticas eróticas conmigo. Al no tener respuesta, desapareció unas semanas. Posteriormente vuelve a aparecer con mensajes de que lo ayudara. Yo inicié una nueva relación y al enterarse, actualmente se encuentra hostigando a mi nueva pareja con perfiles falsos y hablando mal de mí. Quisiera solicitar su consejo para poder poner un alto a sus ataques. Bueno, ahora en toda la parte de estos ataques cibernéticos y el bullying cibernético, ya creo que se puede hacer unas denuncias, ¿cierto? Se puede hacer unas denuncias para que esta persona pues te empiece a tener unos límites, ¿ya? Y segundo, en la medida en que ustedes, así sea su pareja ya actual, empiece a hablar con él, a interactuar con él, así sea en las redes sociales, le cuento que cada vez va perdiendo. Lo ideal es que, vuelvo y les digo, lo ignoren y segundo, que hagan una denuncia, háganle una denuncia. No sé si en el país donde está se puede hacer, pero ya hay algunos países que sí aceptan las denuncias de la ciberacoso o el ciberbullying. Ok. Por acá nos dicen, una pregunta, mi expareja con TLP constantemente me envía mensajes diciendo que me ama, después borra lo que escribió o me bloquea. Ese comportamiento ha sido consecutivo últimamente, más seguido. Yo solo la ignoro. Muy bien, hay que ignorar. Pero la pregunta es, lo ideal es que si se desconecta o no se conecta, lo ideal es no prestar ni siquiera mover el WhatsApp de esa persona o las redes sociales de esa persona. Lo ideal es eso. O lo ideal es bórrelo, por favor. Por aquí terminó la pregunta diciendo, quiero saber por qué manifiesta por esos actos. Me imagino que esas actitudes de que le escribe y lo bloquea. O escribe y lo borra. Precisamente por una forma de no saber cómo abordar la situación. Como él no sabe abordar la situación, él o sabe o intuye que eso a usted le genera malestar y entonces lo hace. Cualquiera de las dos situaciones, lo ideal es que por favor no abra el WhatsApp de esa persona o bórrelo. Ok. Doctora, ¿la ansiedad y la depresión son parte de este trastorno? Sí, porque, vuelvo y les digo, están en un mundo
donde el tiempo y el espacio es diferente y eso genera inseguridad, tristeza, melancolía, depresión. Claro que sí. Además de saber que pasó algo en su vida, en su niñez, que fue un trauma, ¿cierto? Psicológico, y que ese trauma psicológico todavía no se ha resuelto y eso también genera tristeza, depresión, angustia. Sí. Por acá nos dicen, doctora, por favor pido su ayuda para esta pregunta. Mi pareja pasa horas metidas en el TikTok. Cuando vamos a dormir, porque tengo que trabajar temprano, la luz de su teléfono me molesta. Y cuando veo, está metida en el TikTok. Me gustaría saber cómo colocarle un límite que le pueda hacer entender y no molestarla, no detonarla. Para eso, bueno, les digo, necesita un entrenamiento psicológico, el entrenamiento psicológico del lenguaje. Porque si yo te puedo decir, pues dile, por favor, es hora de dormir, yo necesito descansar, pues yo mañana me tocaba madrugar, ella no lo va a entender. Entonces eso se va a formar una discusión sin fin de 4 horas. ¿Ya? Si yo le digo, bueno, entonces dígale que se vaya para otro espacio y cuando ella termine de ver su TikTok que regrese, eso también la va a detonar. Si yo le digo, bueno, entonces ¿sabe qué? Usted váyase para otra habitación y quédese allá y duerma allá, eso también la va a detonar. ¿Ya? O sea, soluciones mágicas no las hay, créanme que no las hay. Es necesario aprender ese lenguaje. Ok, por acá nos dicen, doctora, mi hija está tomando sesiones con un especialista en DBT, pero mi hija siente que no avanza. Ella está acostumbrada a repetir, que solo habla y habla. Y con las terapias se va en algún momento la ansiedad y la depresión. Habla con el terapeuta, por favor, o sea, pídele una cita con él, habla de la situación que usted está viendo y viviendo con ella, porque ese es el contexto donde usted está viviendo. Y como les decía en un Facebook Live, es importante que los profesionales tengamos contacto con la familia de la persona que tiene el trastorno límite de personalidad. Es necesario. No podemos aislarnos, o sea, no podemos olvidarnos que la cotidianidad lo vive la familia. ¿Ya? Yo no vivo sino cada 8 días y lo oigo, escucho. O con las personas que yo trato virtualmente. Es virtual. ¿Ya? Pero las personas que están afectadas en el día a día son con las personas que uno debe de hablar como profesional. Como profesional en la salud, de psicólogo o psiquiatra, uno debe de tener esas conversaciones con los familiares para que nos digan cómo está en la cotidianidad, cómo se vive. No, es totalmente diferente. Ojo, es que la terapia con la persona con trastorno límite de personalidad es muy diferente que con el grupo de familia. Con el grupo de familia es que viven, como ven, que ha avanzado, que no ha avanzado, y cómo es el lenguaje de ellos, cuál es el lenguaje, cuál es la actitud, cuál es la posición de cada uno de ustedes, quién es la posición más que pone límites, quién es la otra persona que no los coloca, quién quita los límites a quién. O sea, todo eso es necesario que lo tengamos en cuenta cuando uno está atendiendo a una persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, busca por favor una cita con el profesional o la profesional y habla todo esto con ella. Que por favor te escuche, por favor, que te escuche. Pero no hables, es que mi hija, es que mi hija, es que mi hija, es que mi hija, o es que mi hijo, es que mi hijo, es mi hijo, es que mi marido, por favor, no. Es cómo te sientes tú con respecto a lo que está pasando y a las terapias que está la persona con TLP. Ok, por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, quisiera que me ayudara, no sé cómo sacar a mi hijo de las redes sociales, quiere estar metido en el Facebook a toda hora y se pasa horas y horas. Una vez le corté el internet y se portó muy agresivo, que casi me levantaba la mano, logró controlarlo y no me pegó, pero no sé cómo explicarle que puede hacer otras cosas en vez de estar metido ahí. Vuelvo y le repito, ¿qué es lo más importante? Entrénese usted.
¿Por qué? Porque ellos van a estar, mejor dicho, no tienen internet y créanme que se van a poner en una obsesión de que quieren internet y como vean lugar, como sea, lo van a conseguir. ¿Ya? Porque ahí no están sino en la emoción, en lo más básico de la emoción. O sea, estamos hablando de que, tenemos tres cerebros, está en el primer cerebro. La emoción por la emoción, el deseo por el deseo, la función por la función. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que usted busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad que le enseñe el lenguaje. Créame, le enseñen el lenguaje. Y con ese lenguaje usted va a poder hablar con su hijo y va a poderlo sacar poco a poco de las redes sociales. A propósito de esto, mañana va a haber un Instagram Live de una mamá que aceptó el entrenamiento y quiso y deseó dar un testimonio y mañana lo van a escuchar para que lo escuchen, para que miren que es tan importante, es tan básico y tan importante que las personas que convivan con personas con TLP, por favor, también entrénense, porque en el entrenamiento se van a dar cuenta cuáles son mis baches, mis miedos, mis sombras y qué pasa con estas sombras que ellos lo escanean a uno y constantemente lo están confrontando. ¿Ya? Entonces los invito mañana al Instagram Live a las 4 de la tarde. Sí, a esta misma hora. A esta misma hora. Pero por el Instagram de la doctora. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Por acá nos dicen, gracias por toda la información que nos acerca, doctora. Gracias a ustedes por escucharme. Doctora, ¿cómo puedo controlar el tiempo que paso en redes sociales? El tiempo para mí es algo muy difuso. Pueden pasar horas y no soy consciente de eso. ¿Cómo puedo hacerme más consciente del paso del tiempo? Muy buena pregunta. Excelente pregunta para las personas que tienen el trastorno límite de personalidad. El tiempo es un límite. O sea, las 12 horas o las 24 horas de un día es límite. Entonces, si tú no tienes unas rutinas dentro de esas 24 horas, sino que está al libre albedrío, no, créeme que no vas a poder avanzar. Necesariamente necesitas unas rutinas, pero más que de las rutinas, necesitas un psicólogo que te ayude a mostrar, a ver y a formar esas rutinas para que no las abortes o para que no las dejes a un lado. Entonces, dentro de esas rutinas, sacarte cuáles serían tus ideales, tu pasión, tu propósito de vida, tu proyecto de vida, y que en algún momento tenías alguna ilusión y decías, cuando yo sea grande quisiera ser. Entonces, son todas estas cosas que un psicólogo lo puede hacer y te puede rescatar esos ideales. Y vas a colocarlo en el tiempo. Es necesario colocar el tiempo. Es necesario que tengas o no tengas trabajo, o sea, no labores, por favor, levántate entre las 5 y las 6 de la mañana. ¿Qué vas a hacer? Entonces de ahí empezar a tener esas rutinas. Pero es muy importante, el tiempo te da a ti todo lo que es las rutinas y también el tiempo es lo que te va a dar el control voluntario de tus emociones. Ok, por acá nos dicen, sí, entrenarnos los que no tenemos, pero solo si la persona es un hijo, un padre, un vínculo que de alguna manera... Estamos hablando, si usted convive con una persona que tiene este trastorno, o sea, el trastorno límite de personalidad, entrénese. Si usted convive, y convivir también es la parte laboral, porque es que yo puedo convivir desde las 12 a 14 horas con mi hija o mi hijo, mi esposo, o mi compañero o mi compañero, ¿ya? Pero si también trabajo 8, 10, 12 horas y allí hay una persona con TLP, ¿qué puedes hacer? Y si la persona con TLP es jefe, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? Por acá nos dice la última pregunta, doctora. ¿Una persona con TLP puede ir a estudiar y a vivir a otro país sola? ¿Podría ser un riesgo? Depende, porque
Si ya la persona tiene entrenamiento de sus emociones, tiene el control voluntario del tiempo, tiene unas rutinas, o sea, tiene hábitos saludables y hábitos saludables también de dormir, claro que sí. Pero si usted le está preguntando porque no tiene ninguna de estas, señora, entrénese usted entonces, para que usted se los dé a sus hijos o a su hijo. Ok, eso es todo. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana a las 4 de la tarde en el Instagram Live para que escuchemos este testimonio de esta doctora que nos va a aportar muchísimo, créanme que nos va a aportar muchísimo tanto a las personas con trastorno límite de personalidad como a las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Nos vemos mañana, muchísimos éxitos.